Un saludo, mis estimados estudiantes. Vamos a continuar con el estudio del presente ciclo. En este apartado vamos a explicar los bienes. Ya vimos todo lo particular a las personas. Ahora toca pues estudiar lo que son los bienes. Vamos a hacer los contenidos un poco más cortos a solicitud de algunos. En esta etapa solo vamos a ver las generalidades de los bienes, que incluye lo que es la conceptualización de lo que es cosas, bienes, derechos, la diferencia, concepto y facultades que concede el derecho real y el derecho personal, así como también conceptualización del patrimonio, su división, característica y clases. Veamos entonces generalidades. ¿Qué es lo que vamos a ver? Decíamos siempre, vamos a conceptualizar qué son las cosas, bienes y derechos. ¿Qué son las cosas? Bueno, las cosas las podemos definir como todo lo que tiene existencia, ya sea apropiable o inapropiable por el hombre. Todo lo que tiene existencia entre la esfera de las cosas. Son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos. Entonces, cuando se habla de cosa, hablamos de existencia como primer parámetro para identificarla. Pero esta existencia puede ser física y entonces estamos frente a una presencia real, por eso es un ser real. O esa existencia puede ser incorporal y en este caso pues no es un ser físico, no físico, pero inclusive lo incorporal o lo no físico vendría a ser siempre una cosa. Y ojo acá, ¿por qué viene a ser una cosa? Porque puede ser otra característica apropiable o inapropiable, lo cual conlleva a que no todas las cosas son o pueden ser de apropiación privada. Y por lo tanto, aquello incorporal, aquello no físico, es una cosa. Veamos ahora los bienes. En relación a los bienes, tenemos el siguiente concepto. Son cosas susceptibles de apropiación por el hombre y a los cuales se les puede designar un valor pecuniario. El artículo 560 regula la definición de los bienes y dice, se llaman bienes todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se dividen en inmuebles y muebles. Ahora, cuando definimos bien o un bien, decimos el bien es una cosa, pero tiene la otra característica importante que es apropiable. Es susceptible de una apropiación. Y por supuesto, este mismo bien tiene otra característica que es su designación o valor económico. Esto, fíjense bien, se entiende porque la primera característica se entiende porque el bien es una especie de cosa. Dentro de la relación que existe entre la cosa y el bien, esto significa que la cosa es el género y el bien es una especie. Por lo tanto, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes, porque decíamos, el término cosa agrega lo que son los inapropiables y por supuesto aquellos que no tienen una presencia real, no físico, no corporal. Entonces, esos ya no pueden ser catalogados como bienes. El artículo es claro cuando nos dice, dice, son cosas, pueden ser objeto de apropiación. Recuérdese que la apropiación puede ser privada y en esta
sentido es por una persona natural o jurídica, ¿verdad? O pública, puede ser del Estado. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la clasificación de los bienes. Veamos lo siguiente, derechos. ¿Qué son los derechos? No vamos a entrar a la discusión de conceptualizarlo. Simplemente para el área de los bienes, los derechos podemos definir como cosas incorporales. Ahora bien, siempre tenemos, fíjense bien, aquella relación de cosa con derecho, una relación de género a especie. Pero el derecho se encuentra, fíjense bien, en lo que son las cosas incorporales y por supuesto apropiables. ¿Sí? ¿Por qué es incorporal? Porque el derecho no se puede percibir sino con los sentidos. Es decir, no hay algo físico, algo palpable, sino que se concibe a través de los sentidos. Entonces, ¿qué sería una cosa incorporal inapropiable? Bueno, en la doctrina se dice que una cosa incorporal inapropiable sería el alma, que pues científicamente no está comprobado que existe, pero se puede percibir por los sentidos, ¿no? La clasificación de los derechos. Aquí pues ustedes saben que existe una variedad de clasificación. Tenemos derechos constitucionales, derechos laborales, derechos electorales, ¿sí? Derechos civiles, que son los que nos importan, pero no civiles respectivos a los derechos que se tienen con el gobierno, sino que a los derechos patrimoniales. Dentro de esos derechos tenemos lo que son el derecho real y el derecho personal. Dentro de estos derechos patrimoniales que regula nuestro Código Civil. Veamos entonces estos derechos. ¿Cómo los vamos a conceptualizar? Ya el código se encarga de dar cuál es el concepto del derecho personal y del derecho real. En el artículo 567, el inciso segundo, dice: derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Entonces tenemos una cosa. Ahora, una persona tiene el derecho real de dominio sobre esta cosa sin referencia a determinada persona. Es decir, que todas las demás personas no tienen referencia alguna con relación al inmueble. Es decir, no tienen ninguna relación. No relación al inmueble. ¿Por qué? Porque en eso consiste el derecho real. También otro sector de la doctrina lo define como, bueno, es aquel que se tiene frente a una cosa oponible a terceras personas. Es decir, que mi derecho real lo puedo oponer frente a cualquier persona que tenga un interés en ese bien del cual yo tengo este derecho. Ahora, ¿cómo se define el derecho personal? El derecho personal lo encontramos siempre en este mismo artículo y nos dice el inciso 4. Derecho personal son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley están sujetas a las obligaciones correlativas. Ahora bien,
vemos entonces claramente cuál es la diferencia. Dice, bueno, el derecho personal. Tengo una persona. Estoy frente a otra persona nada más. No a una pluralidad de personas, sino que frente a otra persona o ciertas personas. Es decir, cuando habla de la palabra ciertas, se refiere a que el número de personas es determinado. Yo puedo reclamar frente a un número determinado de personas por un hecho suyo, dice. ¿Qué es esto del hecho suyo? Bueno, por un contrato. Por ejemplo, podemos decir que por un contrato están sujetas a obligaciones correlativas. Por un contrato, ¿sí? Por ejemplo, una compraventa. Una compraventa de un inmueble, ¿sí? Están sujetas a obligaciones, dice, correlativas, porque el vendedor, ¿qué es a lo que se obliga? El vendedor está obligado a qué? A entregar la cosa. Y el comprador, ¿a qué se obliga? A entregar el dinero. Entonces hay obligaciones correlativas. También habla de que por disposición de la ley están sujetas a obligaciones correlativas. Claro, la ley en este caso es una fuente de la obligación. Obliga a determinada persona a cierta conducta frente a otra, recíprocamente. En ese sentido, entonces estamos hablando de que son derechos personales, no son derechos reales. Es decir, que no importa, fíjense bien, que la misma ley establezca una obligación, esa obligación va a conceder siempre un derecho personal, no un derecho real. Ahora, ¿cuáles son los derechos reales? Los derechos reales los tenemos siempre en este mismo artículo. Y dice el artículo que es el derecho real de herencia, el derecho real de hipoteca, el derecho real de prenda, derecho real de servidumbre, usufructo, uso y habitación. Y por ahí está otro que es el más importante de todos los derechos reales, que es el dominio. El dominio, ¿sí? Bien, ya sabiendo cuáles son estos derechos, entonces vamos a aplicar un ejemplo. Estamos hablando entonces, decíamos, bueno, tenemos una compraventa. ¿Sí? Esta compraventa se celebra entre la persona A, quien es el vendedor, y B, quien es el comprador. La compraventa es sobre un inmueble. Ahora, ¿qué derecho genera la compraventa? Esto, vean, pongamos bastante atención con esto, porque en un primer momento, la compraventa acá genera un derecho personal. ¿Sí? ¿Cuándo es que genera un derecho personal? Si A o B incumplen. Incumplen con la compraventa. Entonces, si incumplen con la compraventa, por ejemplo, si A no entrega el bien inmueble, B solo tiene un derecho personal para reclamarle a A. Y entonces, ¿qué es lo que puede solicitar? Bueno, puede solicitar en ese derecho personal el cumplimiento del contrato o la resolución del contrato, de conformidad al artículo 1360 del Código Civil. ¿Por qué? Porque es un derecho personal. De igual forma, si B no le cumple a A, cuando por supuesto A ha cumplido con el contrato,
tiene estos mismos derechos que le concede el derecho personal. Cumplir con el contrato, pedir que cumpla con el contrato o pedir la resolución del contrato, es decir, que deje de existir y que le devuelva lo que él ha cumplido. Por supuesto, con una indemnización de daños y perjuicios. Esto es la primera fase de la compraventa. Pero, ¿qué ocurre si la compraventa es perfecta? Es decir, si ambos cumplen con la compraventa, si no hay ningún problema, entonces a B le genera el derecho de dominio. Y entonces, en ese caso, adquiere un derecho real. Entonces, va a ser un derecho personal si hay un incumplimiento en este caso. Pero cuando ya la compraventa se perfecciona, él ya adquirió el inmueble y entonces ya tiene el derecho real de dominio. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, se dio cierta jurisprudencia hace bastante tiempo en donde A, que era vendedor, y B, que era comprador, hicieron una compra-venta sobre un inmueble y quien incumplió con el contrato fue A, es decir, no entregó el inmueble. Pues entonces B demandó, pero demandó pidiendo la reivindicación. ¿En qué consiste la reivindicación? 981 del Código Civil consiste, fíjense bien, en que B le va a solicitar que este bien llegue a sus manos, regrese a sus manos, porque B ha adquirido el dominio. El titular de la acción reivindicatoria es el dueño, entonces. Todo dueño tiene el derecho real de dominio y por lo tanto tiene derecho a exigir que la cosa regrese en manos de quien se encuentra. Si no, veamos un ejemplo normal. Por ejemplo, si usted lleva su código a clases y de repente aparece en el pupitre de otra persona, sin usted saber por qué está ahí ese código que es suyo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que va a hacer usted, agarrar el código y decir, esto es mío, y se lo lleva. Eso, eso consiste en la facultad que otorga el derecho real de dominio. ¿Cuál es esa facultad? El derecho de persecución, el derecho de perseguir la cosa frente a cualquier persona en manos de quien se encuentre. Ahora bien, la jurisprudencia y en especial el libro de Clínica Jurídica de Alejandro Escalante Dimas establece lo siguiente en relación a este problema. No procede. ¿Por qué no procede la acción reivindicatoria a raíz de un incumplimiento del contrato de compraventa donde ve que es el comprador sí cumplió con su parte? Porque decíamos anteriormente, en este caso hay un incumplimiento. Entonces B no se volvió dueño. Y si no se volvió dueño, no tiene la acción de dominio. Y si no tiene el dominio, entonces no puede exigir la acción reivindicatoria. Por eso es importante conocer en qué momento se adquiere un derecho real y un derecho personal. Muy bien, vamos a ver la diferencia con los derechos reales y los derechos personales. Bueno, la diferencia estriba claramente en que el derecho real lo tenemos frente a un objeto, pero oponible a todas las terceras personas que tengan alguna relación o que tengan algún interés sobre ese objeto. Y aunque no lo tengan, da usted dueño que de su bolso, de su código,
de sus lapiceros frente a todos, sin determinación alguna. Ojo, sin determinación alguna. Entonces tenemos acá que hay de intermedio un objeto y en segundo lugar hay una indeterminación de personas a las cuales usted puede oponerle ese objeto. Ahora, el derecho personal es distinto. ¿Por qué decimos? Porque el derecho personal lo tenemos frente a una persona o determinadas personas. Ahí el código utiliza la palabra ciertas personas, refiriéndose a una determinación. En primer lugar, entonces, la diferencia es derecho real frente a un objeto. Derecho personal, como la palabra lo dice, frente a una persona. La segunda diferencia sería derecho real oponible frente a cualquier persona. Derecho personal oponible solo a las personas determinadas. ¿Cuáles son las personas determinadas que se va a oponer? La misma ley lo dice. Aquellas personas que están sujetas a obligaciones correlativas generadas de la ley o de un hecho suyo, que decíamos pueden ser contratos. En este caso, los hechos suyos. Porque también hay unas relaciones extracontractuales que posiblemente lo vean el siguiente ciclo, ¿sí? Entonces, esas dos son las principales diferencias en la conceptualización de los derechos reales y los derechos personales. Pero más adelante, cuando veamos las facultades, que lo vamos a dejar quizás para otra sesión, es que vamos a ver claramente otras diferencias que concede el derecho real y el derecho personal. Entonces, para recapitular, vean, un derecho se tiene siempre frente a un sujeto o un objeto. Si el derecho se tiene frente a un sujeto, entonces es personal. Si se tiene frente a un objeto, entonces es un derecho real. Bueno, hasta aquí la presentación, espero que les haya gustado y nos seguiremos viendo más adelante. Bendiciones.